Bueno, ahí está empezando. Bueno, bienvenidos sean. Vamos a estar juntos en análisis, o sea, en cálculo 2 es esto. Estoy teniendo un problema para conectarme desde la primera hora porque me coinciden dos materias. Entonces, ese es el problema que tengo para estar a esta hora. Pero vamos a ir viendo en las siguientes clases para entrar más temprano. Naideo Roger Gramayo. Bueno, entonces ya les dije, vamos a estar jueves con cálculo 2. Cálculo 2 es una materia muy linda, una materia súper interesante y de alguna forma lo que le hace interesante es que ya son cosas que nosotros vemos en la realidad o a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en tres dimensiones. En cálculo 1 ustedes trabajaban en bidimensional, o sea, tenían y igual a f de x. Ahora vamos a tener ya, por ejemplo, z es igual a f de xy. Entonces, ¿qué viene a ser x y? Ya son nuestras dos variables independientes. O, por ejemplo, yo digo w, y entonces, a ver, no me escuchan, dice. ¿Me escuchan? ¿No? ¿Todos me escuchan? Pablo me dice que Yo no. sí, profe. Ah, Sí, bueno. profe. Entonces, Pablo, tu equipo seguramente es el problema. Aunque no sé cómo, si no me escucha, ¿cómo me va a escuchar? A ver, le voy a escribir ahí. O le escriben ustedes que están en el chat. Bueno, entonces les decía, es muy linda la materia porque son ya en tres dimensiones y nosotros vemos todas las cosas en tres dimensiones. No suponemos nada en bidimensional, a no ser que sean así para cálculos numéricos de tanta trascendencia, por ahí no es. Y entonces, por eso es que eso es importante e interesante. Bueno, les voy a presentar el material que vamos a usar en todo el semestre y también el contenido programático. Siempre tenemos que preguntar al profesor en el primer día de clases qué es lo que vamos a dar en todo el semestre y que no empieza así como si fuera que, no sé, tienen que adivinar qué es lo que tienen que dar por decirlo. Bueno, fíjense, este es el material que vamos a utilizar. Ahí veo algunos que ya tuvieron cálculo 2 conmigo. Es el mismo material. Capaz a veces vienen un poquitito más de ejercicios, pero básicamente la parte teórica y todo lo demás son iguales. Me refiero a Coronel, Gramayo. Ellos estuvieron alguna vez conmigo. Gramayo, qué raro que no rendiste tu final, huevo. Habías rendido bien tus parciales. Me acuerdo todito. Ustedes No tienen... tenía un mango para pagar, profe. Por eso, me Cuando parecía la... raro, Pero porque ahora me casé con una joven de 63. Ay, este Roger. Tenemos ya problemas con tu vida, güey. Me acuerdo que andabas malito de la vida, en que te trataba mal. Bueno, No, eso, ahora ya. ahora Todo bien ya. ya sos empresario seguramente ahora. Sí, Empresario. empresario ya. Qué gusto. Qué gusto. Ahora ya no vas a tener excusa para pagar tu cuota. Un gusto, Nada. Roger. Chocito. Bueno, entonces, este material yo les voy a colocar después en la primera parte. Por ahí tienen la posibilidad de imprimir o, por ejemplo, yo siempre ya les voy a hablar sobre páginas. Por ejemplo, en la parte de materiales de la semana, yo les voy a decir directamente, esta semana vamos a trabajar con tales páginas. Entonces, por ahí, si ustedes se organizan, pueden tener a mano impreso o por ahí les es más conveniente o más útil tener en digital. Entonces, ya va a depender de ustedes. Pero, así como les digo, yo no voy a cortar cada vez así para colocarles. Directamente les voy a decir tal página y entonces ustedes se van a esa página. El material, entonces les coloco en la primera parte cuando terminemos todo esto. Bueno, hay una pequeña introducción y esto es lo que quiero que veamos todos juntos, que es la parte de programa. O sea, este es el contenido programático que nosotros le decimos. Entonces, para tener una idea de qué es lo que vamos a eh, estudiar. Entonces, fíjense, un programa resumido me dice, tiene 4 secciones. Funciones de varias variables, integrales múltiples, series y transformada de Laplace y de Fourier, si hay tiempo. ¿Por qué? Porque esa transformada ustedes van a estudiar sí o sí después más adelante en otras materias. Van a estudiar, por ejemplo, en cálculo 3 está como 50% de todo el programa. Y por ahí si tienen ecuaciones diferenciales, también aparecen ecuaciones diferenciales.
Y hay materia, una materia que se llama cálculo avanzado, que es para la gente de electrónica. Ahí sí todo un semestre le va a dedicarse a hacer transformada de Laplace y de Fourier. Bueno, lo que a nosotros nos interesa y que nos va a llevar mucho tiempo para desarrollar es esta primera parte que se llama funciones de varias variables. Así como ya les adelanté, nuestras variables van a ser en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a trabajar con algunos gráficos que tienen que ver con, por ejemplo, cilindro, cono, esferas. Esas ya van a ser nuestras funciones. Ya no vamos a trabajar con línea recta, con parábola, lo que sea. Ya vamos a trabajar con paraboloides, ya vamos a trabajar con elipsoides. Todo ya llevamos al plano n-dimensional, 3 para arriba. ¿Por qué? Porque también podemos hablar de n dimensiones. ¿Qué son n dimensiones? Y son los vectores. Los vectores son la forma de representar en el espacio n dimensional. Podríamos hablar también en algún momento dado de vectores. Ustedes van a tener también una materia que se llama análisis vectorial. Ahí también se estudia con detenimiento, por decirlo. Bueno, en funciones de varias variables, entonces, funciones con más de 2 variables independientes, o 2 variables independientes y más. Y vamos a estudiar límites, vamos a estudiar toda la parte de derivadas, algunas aplicaciones de las derivadas, así como habían visto ustedes en cálculo 1, por ejemplo, punto máximo, punto mínimo, punto de inflexión, también nosotros estudiamos en funciones de varias variables. Obviamente, así como ya les dije, ya son figuras que para nosotros son comunes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo con esos gráficos. Después, en la otra parte, en la segunda unidad, vamos a estudiar integrales múltiples. En integrales múltiples ya vamos a trabajar con integrales dobles, integrales triples, integrales sucesivas o iteradas también le decimos. Cuando usamos una integral doble, usamos para realizar, por ejemplo, cálculos de áreas laterales o, por ejemplo, de volúmenes. Cuando yo digo una integral doble, directamente estamos calculando áreas laterales de, no sé, paralelepípedos, cilindros. Entonces, para eso usamos integrales dobles. Integrales triples usamos para calcular volúmenes de cuerpos geométricos, o sea, de esferas, de cilindros también. Entonces, volúmenes directamente integrales triples. En series vamos a estudiar para ver lo que se llaman convergencias. Nosotros tenemos, por ejemplo, una sucesión de números y en algún momento dado queremos saber si ese número tiene lo que se llama una cota. Una cota significa si tiene un principio y un fin. Entonces, si por ejemplo hacemos el cálculo, que si nosotros estamos haciendo el cálculo en el infinito, eso implica de que tendríamos que utilizar, por ejemplo, un límite indeterminado, o sea, un límite que tiende a infinito o un límite que tiende, por ejemplo, a cero. O por ejemplo, si consideramos que la estructura de la operación que vamos a realizar tiene que ver con integrales, entonces vamos a trabajar con integrales impropias. Integrales impropias, ustedes habrán visto en cálculo 1, que es cuando tenemos, por ejemplo, de 0 hasta infinito. O, por ejemplo, los límites de integración son, por ejemplo, no sé, 1 hasta infinito. O inclusive nosotros podemos extender también hacia la parte negativa. ¿Por qué? Porque podemos decir, por ejemplo, la integral va de, no sé, desde menos infinito hasta 1, por decirlo. Entonces, esas son integrales impropias y eso vamos a utilizar en la parte de series numéricas y también vamos a usar series trigonométricas seguramente. Y transformada de Laplace y de Fourier, para que tengan una idea de qué se trata, es esto. Muchos dispositivos o muchas máquinas, por ejemplo, generan registros de movimientos o, por ejemplo, cuando el sistema tiene algún tipo de fallas o tiene algún tipo de interferencias, entonces generalmente se traducen en gráficos. ¿Por qué? Porque ese gráfico es como si fuera aquel análisis que nosotros hacemos para el corazón, por ejemplo, el electrocardiograma que le decimos. Entonces ahí vemos si está funcionando correctamente nuestro corazón. En este caso, también las máquinas más innovadoras o más tecnológicas o de vanguardia de ahora, por ejemplo, ya nos dan los registros y esos registros son los que nosotros de alguna forma analizamos para ver cuál es el problema que tiene si el sistema no se está pudiendo estabilizar. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, vamos a suponer, tenemos variables tales como señales, frecuencias, tiempo, y esas variables nosotros podemos convertirlo y llevarlo al plano algebraico.
resolvemos el sistema algebraico o la cuestión algebraica que tiene que ver con esas variables, y después devolvemos otra vez a su función original, que es la frecuencia, las señales, el tiempo, la magnitud o lo que sea. Entonces, para eso se utiliza transformadas de Laplace y de Fourier para cuestiones que tienen que ver con máquinas. Esto, así como les dije, la gente de electrónica es lo que estudia mucho porque ellos tienen que saber qué hay detrás de un sistema o de un circuito eléctrico, por decirlo. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Les voy a presentar el material, así como les dije. Este ya está en función al programa de nuestra facultad. Entonces, fíjense, unidad 1, funciones de varias variables. Dominio y recorrido, representación gráfica. La representación gráfica vamos a utilizar ya cuestiones de... No son aplicativos, son, por ejemplo, soluciones que nosotros podemos hacer o podemos graficar en línea. No hace falta bajar un aplicativo ni bajar un programa, sino directamente vamos a usar y les voy a mostrar en su momento cuando lleguemos a eso cómo podemos graficar y cómo vemos desde hacia arriba, al costado, o cómo vemos, por ejemplo, hacia abajo, por decirlo. O, por ejemplo, qué implica que yo tenga, por ejemplo, coordenadas negativas, entonces vemos en el subsuelo, por decirlo. Entonces eso vamos a ver en esta parte en representación gráfica. Límites de funciones, hay un problema con los límites. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiábamos límite en cálculo 1, teníamos dos posibilidades de acercamiento, de hacia la derecha o hacia la izquierda, de un punto que nosotros consideramos crítico o alrededor del cual queremos estudiar. En este caso, cuando tenemos un punto, ese punto ya va a estar en el espacio tridimensional. Entonces, eso implica que podemos tener acercamientos de derecha, izquierda, arriba, abajo, del costado o de lo que sea. Entonces vamos a ver cómo se resuelven los límites cuando son de funciones de varias variables. Continuidad de funciones, si hay por ejemplo huecos o baches, entonces cómo podemos levantar una función de ese tipo. Le decimos derivadas parciales cuando tenemos dos o más variables independientes. Por eso es que derivadas, las reglas que ustedes ya conocen en cálculo 1, pero lo vamos a llevarlo al plano de x y z, o más inclusive puede ser. Derivadas parciales de orden superior, esto es lo que ustedes le llamaban derivadas sucesivas. Diferencial total significa los incrementos que ocurren en las variaciones de lo que sería en este caso nuestra tangente. ¿Por qué? Porque si hablamos de derivadas es una tangente. Solo que en este caso nuestra tangente ya no es una curva y una recta, sino es una recta levantada de hacia el suelo, por decirlo, y traspasa o le toca en algún punto, pero ya a una superficie, ya no es solamente a una curva como una curva cúbica o cuártica o lo que sea. Entonces ya vamos a usar figura en el espacio. Diferencial total cuando hacemos que la variación ocurra al mismo tiempo en X y en Y. Regla de la cadena también, esa regla de la cadena que ustedes estaban usando en cálculo 1, lo llevamos al plano tridimensional y vamos a ver el método. Derivadas direccionales y gradientes, si nos da el tiempo, ¿por qué? Porque este tiene un capítulo especial en análisis vectorial, que es para con vectores. Derivadas de funciones implícitas, cuando nosotros decíamos derivada implícita cuando, por ejemplo, en la función no estaba despejada la y. En este caso, entonces, nosotros vamos a encontrar de que no está despejada la x ni la y. Entonces, en ese caso, hablamos de funciones implícitas. Y extremos de funciones, que viene a ser aquel análisis que ustedes hacían, que era punto máximo, punto mínimo, punto de inflexión, pero con figuras en el espacio. Eso es lo que vamos a ver en la primera parte. Por eso les decía que nos va a llevar un poquitito de tiempo hacer esto. Las integrales múltiples, integrales iteradas, cambios de orden de integración, áreas y volúmenes. Ya les expliqué también que implicaba una doble, una triple. En algunos casos se nos complica mucho las integrales. ¿Por qué? Porque tiene unos límites demasiado complicados, entonces necesitamos hacer un cambio de variables. Y ahí vamos a utilizar, por ejemplo, coordenadas polares. Por coordenadas polares, nosotros no tenemos solamente plano cartesiano, tenemos un plano coordenado o polar, tenemos los sistemas esféricos, cilíndricos, las que son hiperbólicas, montones de ejes tenemos, no solamente el plano cartesiano. Entonces, en cambio de variables, vamos a trasladarnos al plano polar. Cálculos de volúmenes, integrales triples. Y la parte de series, sucesiones y series, límites de una sucesión, criterios de convergencia y demás. Y la transformada de Laplace y de Fourier, sí tenemos tiempo. Generalmente
le dedicamos por lo menos media clase a transformada y ahí ya hacemos nuestros ejercicios. ¿Por qué? Porque es en base a una formulita. Nosotros no vamos a demostrar nada, no vamos a integrar ni nada. Directamente vamos a usar las formulitas que yo les voy a colocar también porque vamos a tener un formulario ya para todo el semestre. Bueno, acá repasamos un poco lo que vamos a ver, solamente para que vean. Después, obviamente, vamos a tener tiempo para leer y entender todo lo que está acá. Ya forma parte del material que vamos a usar. Ustedes ya inclusive, no sé, no quieren mirar otros materiales, no hace falta porque en base a esto va a ser todo lo que implica nuestro semestre y todo lo que implicaría también exámenes. Entonces, fíjense, solamente para presentarles, por decirlo, la materia no es difícil, pero si joden, les va a joder también la materia. Con eso ya les digo todo. No falten, no dejen de ver una grabación. Todo lo que yo les doy como clases, les subo después la grabación y ustedes pueden hacer lo que quieran con la grabación en el sentido de adelantar, atrasar, lo que quieran, pero van a tener con ustedes siempre. Si no pueden entrar a clases, entonces tienen que estar atentos a las grabaciones y no acumular, porque a veces, ¿qué hacemos? No miramos, no entramos a clases, no miramos la grabación, venimos a la siguiente clase y ya estamos nosotros adelantados y no tenemos mucho tiempo para poder hacer otra vez una retroalimentación por uno o dos estudiantes, por decirlo. Entonces, tienen que seguirme y sigan sus sesiones. Ahora le decimos sesiones, no le decimos semanas. Sigan en cualquier momento. Pueden mirar ustedes, inclusive, no sé, eh, esto yo les voy a levantar en YouTube. Entonces, de YouTube ustedes pueden mirar en sus calculadores, en sus celulares o no sé, tienen Chromecast, entonces ponen en la televisión y pueden ver también. Bueno, todo esto es lo que vamos a ver. Fíjense, acá está la parte de representación gráfica. Esto vamos a hacer directo, así como les dije, en un programita online, no hace falta bajar. Y fíjense, estos son. Esto, por ejemplo, es lo que yo veo del costado o de un poquitito de arriba, y esto es lo que yo veo de arriba a arriba. Estas curvas se le llaman curvas de nivel, que muchas veces vemos así en películas americanas o en algún lado, que, por ejemplo, no sé, hay alguna cuestión que tiene que ver con terremotos, con la tierra, con pendientes, lo que sea, entonces representamos de esta forma para que se nos sea más fácil. O por ahí ya tuvieron termodinámica, habrán estudiado por ahí lo que se llaman isóbaros o isóbaras, que le dicen algunos, o isotérmicas, toda esa parte son estos también. Esto es lo que yo veo normalmente y esto es lo que yo veo desde hacia arriba. Estos, por ejemplo, son esferas circuncéntricas, o sea, tiene el mismo centro, fíjense, está en el eje X y Z. Ahora ya le llamamos Z, a la Z le llamamos coda. Esto habrán estudiado ustedes en vectores y geometría analítica, porque ahí hablamos de 3 dimensiones en la última parte. Bueno, fíjense esto, estos son los límites. Ya les voy a colocar así como les dije y vayan mirando para curiosear. Curioseen por lo menos. Otra cosa es que ni abren siquiera para darle una miradita rápida. Bueno, así está. Estos son límites, esto es continuidad, derivadas parciales. Después acá tenemos aplicaciones de diferenciales. Acá está la regla de la cadena, ejercicios de regla de la cadena, derivadas direccionales. Bueno, y todo eso. Eso es lo que van a ver ustedes después cuando tengan tiempo. Ah, esta partecita, fíjense, aunque se va muy rápido. Acá está la parte de análisis de funciones. Fíjense. Ya en el plano, fíjense, X y Z. Acá está nuestro punto máximo. Aquí está nuestro punto mínimo. Acá. Y en cálculo 1 que le llamamos punto de inflexión, entonces ahora le llamamos punto de silla o de ensilladura, porque es como una silla de montar también le decimos, del caballo. ¿Por qué? Porque no es ni mínimo ni máximo. Entonces, eso tiene mucha trascendencia y mucha aplicación en la vida real para cuestiones que tienen que ver con problemas de ingeniería. Bueno, y ahí está. Eso es lo que vamos a ver básicamente entonces en todo el semestre. Ahora sí, les escucho si quieren preguntar, consultar algo. Estoy acá para que me pregunten. Les escucho.
Hola, hola. O Hola, profe. si no tiene micrófono, me escribe. Sí, le escucho. Profe, para realizar los ejercicios solamente podemos utilizar el material que va a estar en la cátedra o usamos los libros de referencia que vos pusiste. Esos libros de referencia es lo que está en este material, o sea, es la suma de todo eso. Entonces ustedes hacen esto y ya es suficiente. Dale, profe, eso nada más en consulta. Inclusive Gracias. resulta también más práctico en el sentido de que yo no les voy a decir investiga esto y no sé qué cosa, o sea, no, no les voy a complicar en ese sentido y va a ser práctico en el sentido de hacemos y ya está, hacemos y ya está. Yo no soy para, o sea, y me conocen algunos que no soy de complicar en el sentido de esto es así, después, no sé, me equivoco y borro todo y les muestro otra vez. O sea, esas cosas no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es medio complicadito y otra vez, si yo estoy dudando, con más razón ustedes van a dudar también. Entonces, de ese lado yo les prometo que no va a ocurrir eso. No va a ocurrir. Sí, es súper emocionante la materia y ustedes se van a sentir realizados cuando terminen. O sea, eso sí les aseguro, Ana. No es difícil. Si ustedes dicen que es difícil mentalmente, ya están diciendo de que no van a poder hacer. Y eso no es así. Tienen que decir, esto es lo más fácil y ahí la mente también se abre de alguna forma. Es muy fácil. Ahora bien, tienen que seguirme así como les dije. Ustedes joden y no van a poder sobrellevar esto. No hay tiempo para jodas en este caso. Saben eso. En todas las materias, no solamente en esto. Yo voy a estar con ustedes, así como les dije en el WhatsApp, voy a estar acá en línea, en el chat de la plataforma, en donde sea. Voy a estar siempre con ustedes. Si hay problema, entonces resolvemos todos juntos en el WhatsApp si no estamos en clase, por decirlo. Bueno, ¿otra consulta? ¿Ya no? Así les voy dejando para que descansen. Lo que sí les quería también avisar es de que en algunas clases van a ser sincrónicas y otras van a ser asincrónicas. O sea, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, les voy a mostrar ejercicios de unidades nuevas, 2, 3, vamos a mostrar y bien así. Y después en la siguiente clase, a veces van a ser asincrónicas, les voy a dejar ya grabado para que ustedes miren cuando quieran y así vamos a manejarnos. Sí, todos los jueves vamos a tener clases, Esteban, todos los jueves. O por ahí a veces, Profe, sí, escucho, Jessy. la asistencia contigo también sería por el foro, ¿verdad? Porque hay profes que tienen otra manera de validar eso. No, yo no uso foros porque nuestra materia mucho no nos permite. ¿Por qué? Porque yo no puedo preguntarles, por ejemplo, no sé, ¿cuál es la definición de funciones de varias variables? Eh, en esta primera semana, que es esta presentación, yo les dejé ahí una tareita de integrales y de derivadas básicas con respuestas. Entonces, eso es lo que les va a servir para la asistencia de esta semana. A partir de la sesión 2, ya su ausencia, o sea, su presencia en este caso, va a estar de acuerdo a la entrega de las tareas. Las tareas que son así a mano, obviamente van a ser a mano, o, por ejemplo, otras semanas que van a ser de falso verdadero. Así como ya nos acostumbramos el semestre pasado, así también va a ser esto. Ya está totalmente planificado. Yo no les abro las otras semanas, solamente les voy a ir abriendo las semanas que nos corresponden, porque si les abro todo ahora, entonces nos vamos a marear todo. Entonces, a medida que vamos avanzando, yo voy abriéndoles las semanas. Y las asistencias, así como les digo, es en base a tareas y en base a su selección múltiple o falso verdadero que hacen. Y foros no uso yo. Si por ahí tienen dudas o lo que sea, entonces pueden hacerlo en el chat y ahí yo les respondo. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿No? Bueno, entonces vamos dejando por acá. Cuídense Profe, mucho. Sí, decime. profe, yo tengo una consulta. Mm, Correspondientemente a la entrega de las tareas, ¿eso en el día serían las entregas o también sería antes de la siguiente clase la entrega de las tareas? No, así como el semestre pasado, van a tener 8 días de tiempo para presentar. O sea,
Si hoy tenemos, entonces tenés tiempo hasta el otro jueves a las 23:59 para que entregues. Genial. Gracias, lo hacemos bien. Dale, dale. O por ahí en algunos casos, no sé, tenemos algún tipo de problema, lo que sea, entonces me avisan y yo les extiendo el tiempo. Pero si hacemos eso, después nos acostumbramos y se nos arma el quilombete. Bueno, ¿a otra consulta? ¿No? ¿Ya no? ¿Podemos dejar entonces aquí? Depende de ustedes. Profe, Sí, siempre a la misma hora. Las sí. 20:45. Yo les voy a colocar siempre así como les puse ahora. Y generalmente a partir de las 8 ya vamos a estar en línea. ¿Por qué? Porque antes es complicado, porque ustedes, antes era fácil porque se iban a la facultad y bueno, entonces les llevaba un poquitito de tiempo. Ahora es mucho más complicado porque tienen que irse hasta sus casas. Es por eso que también, sí, por eso es Sí, que hago por un eso poquitito más justamente, tarde. por el tema del trabajo, tránsito y todo Sí, eso, entonces entonces le facilita más. a mí me queda súper bien esta hora. Sí, Sí, perfecto. Después de las 8 siempre. perfecto, profe. Eso Sí. nada más. Ana, ¿qué querés preguntar del ejercicio? Ana está escribiendo en el chat algo. ¿El último de cuál? ¿De las integrales o las de derivadas? Ah, el de integrales. Eso tienen que hacer por fracciones simples, Ana Vallejos. Por fracciones simples. El último de integrales. Fracciones simples. Así busca, o fracciones impropias también le decimos, y se resuelve con eso. Ese que era, que tenías que factorizar, y después cuando tenés tu factor, entonces pone a sobre tanto más b sobre tanto, y buscar los valores de a y de b, y ahí ya te sale. El número 3 de derivadas no está despejada la y, entonces tienen que hacer por derivación implícita. Y ahí está. Bueno, entonces, ¿otra consulta? ¿Ya no? Perfecto. Si tienen dudas con alguna tareita o lo que sea, entonces me avisan en el chat. Ya les coloqué también el link para el grupo de WhatsApp. Ahí cualquier cosa me avisan sin problemas. Si no sale a nadie, entonces yo resuelvo y les envío. No hay problemas. Bueno. Chau, chau. Nos vemos, señores. Cuídense mucho. Cualquier cosa, a las órdenes acá. Y bienvenidos sean nuevamente y éxitos para el semestre que empieza. Éxitos, éxitos. Chau, chito. Ya, profe, buenas noches. Chau, chau.